El silencio de las montañas de Madián es una voz que no grita, pero que retumba en los rincones más profundos del alma. Para un hombre que creció rodeado por el bullicio de los mercados de Memphis y el eco de las órdenes militares en el palacio, este nuevo mundo de roca y viento era, al principio, una prisión de soledad. Moisés, el hombre que una vez tuvo a Egipto a sus pies, ahora se encontraba sentado frente a una pequeña hoguera, observando cómo las chispas se elevaban hacia un cielo tan estrellado que parecía un manto de diamantes olvidados por los dioses. Sus manos, que antes sostenían cetros de oro, ahora estaban endurecidas por el roce constante de la madera de su cayado y el vellón áspero de las ovejas. Ya no había sirvientes, ya no había títulos, solo quedaba el hombre y su memoria, una memoria que a veces dolía más que las llagas de sus pies. Antes de sumergirnos en esta etapa de transformación y paz, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si crees que los procesos de desierto en nuestra vida son necesarios para alcanzar grandes propósitos, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y déjanos un comentario con la palabra proceso. Tu apoyo nos permite seguir narrando estas joyas de la fe con una calidad cinematográfica. Comparte este video con alguien que necesite saber que el silencio de hoy es la preparación para el milagro de mañana. Ahora, volvamos a la tienda de Jetro, donde la vida de Moisés comenzaba a tejerse con hilos de humildad. La llegada a Madián no fue solo un cambio de geografía, sino un cambio de espíritu. Tras ser recibido por Jetro, el sacerdote de Madián, Moisés encontró algo que el palacio nunca pudo ofrecerle: una familia basada en la verdad y no en la apariencia. Jetro, un hombre de ojos sabios y barbas blancas que conocía los secretos de la hospitalidad, vio en aquel egipcio errante no a un criminal, sino a un alma necesitada de refugio. Moisés aceptó la propuesta de cuidar los rebaños de la familia, una tarea que en Egipto era considerada abominable para la nobleza, pero que en el desierto era el oficio de los hombres libres. Al principio, el ritmo era lento y frustrante. Guiar ovejas no requería la fuerza de un ejército, sino la paciencia de un padre. Moisés aprendió a distinguir el balido de una oveja perdida del grito de una que tiene hambre. Aprendió que la autoridad no se impone con el látigo, sino con la presencia constante y el cuidado tierno. En medio de esta rutina de pastoreo, el corazón de Moisés comenzó a sanar. Las heridas del rechazo de sus hermanos hebreos y la traición de su familia adoptiva en Egipto empezaron a cicatrizar bajo el sol de Madián. Fue en este contexto donde conoció la dulzura de Séfora, la hija de Jetro. Ella no lo miraba como a un príncipe caído, sino como al hombre valiente que las defendió en el pozo. Sus conversaciones junto al fuego, mientras el aroma del guiso de lentejas llenaba la tienda, fueron el bálsamo que Moisés necesitaba. Jetro, notando la conexión entre ambos, bendijo su unión. Moisés se casó con Séfora y por primera vez en su vida sintió que pertenecía a un lugar no por decreto real, sino por elección del corazón. La sencillez de la vida matrimonial, el trabajo duro bajo el sol y la paz de las montañas fueron borrando el brillo artificial de su pasado. Moisés estaba construyendo una vida nueva sobre las cenizas de un príncipe, sin saber que Dios estaba obrando en el secreto de lo cotidiano, forjando al libertador que el mundo aún no conocía. Los años en Madián no pasaban en vano, se grababan en el rostro de Moisés con la misma paciencia con la que el viento talla las rocas del Sinaí. El tiempo, ese río invisible que en Egipto corría deprisa entre intrigas políticas y construcciones de monumentos, aquí parecía haberse detenido para permitirle observar los detalles más pequeños de la creación. Moisés aprendió que la verdadera sabiduría
no se encontraba solo en los rollos de papiro de las bibliotecas reales, sino en el ciclo de las estaciones, en el nacimiento de un cordero bajo la luna llena y en la capacidad de encontrar agua donde otros solo veían arena seca. Su identidad como príncipe de Egipto se había convertido en un recuerdo lejano, una sombra que a veces lo visitaba en sueños, pero que se desvanecía al despertar con el aroma del pan que Séfora preparaba al alba. La llegada de su primer hijo, Gersón, fue el sello definitivo de su nueva vida. Al sostener al pequeño en sus brazos, Moisés sintió un amor que no dependía de linajes ni de coronas. «Forastero soy en tierra ajena», decía a menudo, pero sus ojos ya no reflejaban la amargura del exilio, sino la gratitud del sobreviviente. La paternidad le enseñó a Moisés una nueva dimensión de la intercesión y el cuidado. Cada noche, mientras arrullaba a su hijo bajo el abrigo de la tienda de pelo de cabra, pensaba en los niños hebreos que aún sufrían en las riberas del Nilo. El dolor por su pueblo no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una rabia explosiva que buscaba matar, sino una compasión silenciosa que esperaba el momento de Dios. Moisés estaba siendo vaciado de sí mismo para ser llenado de una mansedumbre que solo el desierto puede otorgar. Jetro se convirtió en más que un suegro. Fue el mentor que Moisés nunca tuvo en la corte. El sacerdote de Madián le hablaba sobre la justicia, sobre el respeto a la tierra y sobre la importancia de escuchar antes de hablar. En las largas caminatas, siguiendo al ganado, Jetro le enseñó que un buen líder es, ante todo, un buen pastor. Moisés comenzó a entender que las ovejas, con su tendencia a perderse y su necesidad de protección, eran un reflejo del corazón humano. Si no podía cuidar de un rebaño de animales, ¿cómo podría algún día guiar a una nación de hombres y mujeres? Dios estaba usando la rutina más sencilla, el acto de buscar pasto, de curar una pata herida, de vigilar durante la noche contra los depredadores, para entrenar los sentidos de su siervo. Cada oveja que Moisés rescataba de entre los matorrales era un ensayo para el rescate más grande que la historia vería. La paz de Madián era un bálsamo, pero también una prueba. A veces, la monotonía del campo intentaba convencer a Moisés de que su destino moriría allí, entre el balido de las cabras y el silencio de las montañas. El olvido es una tentación peligrosa para quienes han sido llamados a grandes cosas. Sin embargo, en la quietud de las colinas, Moisés comenzó a desarrollar una sensibilidad espiritual que el ruido del palacio le había negado. Aprendió a reconocer la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. El desierto, con su inmensidad y su aparente vacío, obligaba a Moisés a mirar hacia arriba. Ya no buscaba la aprobación de un faraón que se creía Dios. Empezaba a buscar al Dios verdadero, al Creador que su madre Jocabed le había mencionado entre susurros. El príncipe que huía de la muerte se estaba convirtiendo en el hombre que caminaba con la vida, mientras en Egipto un nuevo faraón endurecía su corazón, preparando el escenario para un choque de mundos que Moisés aún no podía imaginar. El paso de las décadas en Madián convirtió a Moisés en un hombre de una pieza, sólido como el granito de las montañas que lo rodeaban. Su piel, ahora bronceada profundamente por el sol y surcada por las líneas de la experiencia, contaba la historia de 40 años de redención en el anonimato. Atrás habían quedado los ademanes arrogantes del heredero al trono. En su lugar había surgido una elegancia rústica, una calma que solo poseen aquellos que han aprendido a esperar el tiempo de las lluvias y el florecer de la tierra. Moisés ya no peleaba contra el desierto, ahora fluía con él. Sabía que cada tormenta de arena pasaba y que incluso en el lugar más árido, Dios podía esconder un manantial. La vida en la aldea de Jetro era su mundo entero.
y la felicidad de ver crecer a sus hijos y compartir la vejez con Séfora parecía ser el capítulo final de su biografía. Sin embargo, el destino no se olvida de quienes han sido marcados por una promesa. Mientras Moisés ascendía por las laderas del monte Horeb, guiando al rebaño hacia pastos más altos y frescos, una sensación de expectativa comenzó a vibrar en el aire. No era el miedo que sintió al huir de Egipto, sino una reverencia instintiva, como si la montaña misma estuviera conteniendo el aliento. Moisés se encontraba en el lugar que los nómadas llamaban el Monte de Dios, un territorio donde el silencio es tan profundo que se puede escuchar el latir del propio corazón. Allí, en la soledad más absoluta, lejos de las tiendas y del ruido humano, Moisés estaba alcanzando el punto máximo de su preparación. El hombre que había sido sanado por la rutina del pastoreo estaba a punto de ser desafiado por una realidad que escapaba a todo razonamiento lógico. En Egipto, la opresión había llegado a un punto de quiebre. Los hebreos, cuyas espaldas ya no soportaban más el peso de los ladrillos ni la crueldad de los nuevos capataces, elevaron un grito que rasgó el velo de los cielos. Ese clamor no era solo un lamento, era una oración colectiva que invocaba el pacto de los antiguos patriarcas. Y Dios, que nunca duerme, decidió que el tiempo del silencio había terminado. En las alturas del Sinaí, el cielo comenzó a preparar el encuentro. Moisés, sin saberlo, estaba caminando hacia la intersección de lo eterno con lo temporal. Cada paso que daba con su cayado sobre las piedras del Horeb lo acercaba al momento en que su vida ordinaria sería consumida por un propósito extraordinario. El pastor de Madián estaba a punto de descubrir que las ovejas que había cuidado durante 40 años eran solo el ensayo para el rebaño humano que Dios pondría bajo su guía. ¿Qué harías si el pasado que intentaste olvidar volviera a llamarte de la forma más inesperada? Moisés cree que su historia morirá con él en estas montañas, pero el fuego de la justicia divina está a punto de encenderse en una zarza que no se consume. La paz de Madián ha sido el refugio, pero el desierto de Horeb será el altar del llamado. No te pierdas nuestro próximo episodio, La zarza que no se consume, donde el Dios de Israel romperá el silencio de siglos y llamará a un hombre por su nombre, encomendándole la misión más imposible que un ser humano haya recibido jamás. El encuentro que sacudirá a los imperios está a punto de suceder. Asegúrate de estar suscrito y prepárate para ver cómo la fe se convierte en ¡Fuego!